En esta época del año, cuando las luces se encienden y las calles se llenan de colores, también resurgen las historias que tocan en Emma, historias que nos recuerdan que, incluso en medio del dolor, siempre existe un pequeño lugar para la esperanza. A veces, una simple carta puede revelar un mundo que vive. A veces, una voz pequeña puede despertar un pueblo entero. Y a veces, un acto de bondad es suficiente a cambiar una vida para siempre. Hoy conozco una historia nació de un árbol de Navidad y terminó por amor de todo un corazón. Las cartas del árbol de Navidad. La noche en pueblo entero cambió la primera vez que señorita Elena vio el árbol. Todavía no había una sola luz encendida en la plaza. Era finales de noviembre y el frío comenzaba a apretar con más fuerza. El cielo estaba cubierto por nubes pesadas y un viento cortante se colaba por las calles del pequeño pueblo, haciendo que la gente caminara con prisa. Las manos enterradas en los bolsillos y la bufanda cubriéndoles la mitad del rostro. Elena cruzaba la plaza con una carpeta llena de exámenes bajo el brazo, pensando en las notas, en los alumnos distraídos, en los padres ausentes, y en la reunión esperaba el día siguiente, escuela. Nadie diría, al mirarla desde afuera, que por dentro llevaba un peso más grande que la carpeta, una mezcla de cansancio, frustración y una sensación silenciosa de fracaso que instalaba poco a poco en su pecho. La Navidad se acercaba, pero para ella ya no tenía el mismo brillo. Desde la muerte de su padre, hacía 3 años, las cenas se habían vuelto silenciosas, las luces del árbol decían más débiles, y las canciones de siempre provocaban una nostalgia que dolía. Cuando pasó frente al enorme pino del centro de la plaza, algo llamó su atención. El árbol estaba allí, como todos los años, alto y robusto, con las ramas cargadas de nieve ligera, pero aún sin adornos. Sin embargo, en una de las ramas inferiores, colgaba algo que no pertenecía a la decoración oficial, un sobre blanco, sostenido por una cinta roja. Elena frunció el ceño y se acercó, dudando. El sobre no tenía sello, ni remitente, ni dirección, solo una frase escrita, con letra infantil y despareja, para Papá Noel. Por favor, léelo. Elena miró a su alrededor. La plaza estaba casi desierta. Un anciano caminaba del otro lado, arrastrando un carrito de compras. Un perro olfateaba un banco vacío. Un par de adolescentes reían en la esquina, mirando sus teléfonos. Volvió la vista hacia el sobre. No sabía exactamente por qué, pero sintió que podía simplemente seguir caminando. Lo tomó con cuidado, como si fuera algo frágil, y lo abrió. Adentro había una hoja doblada en 4, ligeramente arrugada. Al desplegarla, reconoció de inmediato el trazo infantil de alguien. Estaba aprendiendo a dominar las letras. Leyó en voz baja: Querido Papá Noel, no quiero juguetes este año, ni una bicicleta, ni una tablet, ni nada de eso. Lo que yo quiero no se vende en las tiendas. Quiero que mi mamá sonría otra vez. Ella llora cuando piensa que yo no la veo. Se encierra en el baño y se tapa la boca para que no la escuche. Antes cantaba en la cocina, hacía la cena. Ahora ya no canta. Este año no quiero regalos. Solo quiero una Navidad como antes, cuando papá estaba con nosotras. Si no puedes traerlo de vuelta, al menos haz algo para que ella no esté tan triste. Prometo portarme bien, con cariño. Lucía 7 años. Elena sintió un nudo en la garganta. Sus dedos temblaron ligeramente al sostener el papel. No reconocía el nombre de la niña. No tenía ninguna alumna llamada Lucía en su clase de 4º grado, pero conocía de sobra esa tristeza que se escondía detrás de la puerta del baño. Ese silencio instalaba en la casa después de una pérdida. Lo había visto en sus alumnos, en padres, en sí misma. Guardó la carta en la carpeta, indecisa. No sabía si lo que hacía estaba bien. Tal vez debería dejarla colgada allí para que el ayuntamiento la retirara, o para que alguna campaña benéfica se encargara de responder. Sin embargo, algo dentro de ella, una mezcla de instinto y responsabilidad, le decía que esa carta no podía quedar olvidada. Mientras seguía su camino hacia casa, no dejó de pensar en Lucía, en una madre que lloraba a escondidas, en un padre ausente que no podía volver y, sin darse cuenta, en lugar de corregir exámenes, esa noche, se quedó despierta hasta tarde, pulsando la carta entre los dedos y preguntándose qué podría hacer. A la mañana siguiente, cuando llegó a la escuela, la carta seguía en su bolso. Los niños corrían por el patio con bufandas de colores,
algunos con gorros de Papá Noel, otros con guantes de lana decorados, con renos y copos de nieve. El ruido era ensordecedor, risas, gritos, pasos apurados, pero, para Elena, todo sonaba como un eco distante. Durante la primera hora de clase, intentó concentrarse en matemáticas, escribió problemas en la pizarra, hizo preguntas, corrigió ejercicios, pero su mente seguía volviendo una y otra vez al mismo pensamiento. ¿Y si Lucía era alumna de esa escuela? En el recreo, mientras tomaba café, sala de profesores, sacó discretamente la carta y la dejó sobre la mesa. ¿Qué es eso?, preguntó Martín, el profesor de historia, acercándose con su taza en la mano. Elena dudó un segundo, luego respiró hondo. La encontré ayer en el árbol de Navidad de la plaza, explicó. Creo que es de alguna niña de aquí, del pueblo. Otros dos profesores se acercaron, curiosos. Una de ellos, la señorita Ana, que daba clase a los cursos más pequeños, tomó la hoja con cuidado y la leyó, en silencio primero y luego en voz alta, con un nudo visible, la voz. Cuando terminó, hubo un momento de silencio incómodo. Empezó Martín, sin saber cómo terminar la frase. Es el tipo de cosa que vemos todo el tiempo, pero que nadie quiere mirar de frente, dijo Ana, dejando la carta sobre la mesa. Hay más niños así de lo que imaginamos. Una campaña del ayuntamiento, quizás, sugirió Martín. Seguro que harán algo con esas cartas. Siempre colocan el árbol para eso. No, este año no, dijo Ana, negando con la cabeza. El árbol todavía no está decorado. El ayuntamiento dijo que harían algo más moderno para la Navidad. Luces, música, un show en la plaza, pero no mencionar o nada de cartas. Elena apretó los labios. Entonces esta carta o forma parte de ninguna campaña oficial, dijo en voz baja. Esta niña realmente dejó esto ahí, esperando que papá no lo encontrara. Atrocidad. ¿Más pesado? ¿Qué propones, Elena?, preguntó Martín. Ella miró la carta, luego a sus colegas, y sintió que las palabras salían solas, antes de que tuviera tiempo de pensarlas demasiado. Propongo que seamos nosotros Papá Noel este año. Ana entreabrió la boca, sorprendida. Nosotros, los maestros, los alumnos, las familias, continuó Elena, sintiendo como el calor subía por sus mejillas. No podemos traer de vuelta al padre de Lucía, pero quizás podamos hacer algo por esa madre, por esa casa. Y, si hay carta, seguro habrá más. ¿Cuántos niños callados habrá en este pueblo, pidiendo cosas que nadie escucha? Martín se acomodó las gafas, pensativo. ¿Quieres organizar algo con las cartas? Sí, dijo Elena. Colocaremos una caja junto al árbol de la plaza. Invitaremos a los niños del pueblo a escribir cartas, no solo pidiendo juguetes, sino contando lo que sienten, lo que desean, de verdad, para esta Navidad. Y nos irá una campaña del ayuntamiento, ni de una empresa, será nuestra, de la escuela, de la gente. Ana sonrió, con los ojos brillantes. Me apuntó. Martín suspiró. También yo. Alguien tiene que ocuparse de la logística. No, la decisión es yo, con un apretón de manos improvisado, un café mal mezclado, y la certeza de que no tenían la menor idea de en qué se estaban metiendo. Pero en el fondo, los tres sabían algo. No podían seguir mirando hacia otro lado. La noticia corrió rápido. En menos de una semana, la escuela colocó un cartel en la entrada. Campaña Árbol de las Cartas. Escribe tu carta de Navidad. Te escuchamos. Los alumnos llevaron la novedad a casa. Algunos padres fruncieron el ceño, otros se emocionaron, otros simplemente lo vieron como una actividad más. Aún así, las cartas empezaron a llegar. Elena y Ana colocaron una caja grande, decorada con estrellas de cartulina, junto al árbol de Navidad de la plaza. Aunque el ayuntamiento aún no había puesto las luces ni los adornos, la caja ya llamaba la atención. La primera tarde, apenas recibieron dos cartas, una de un niño que pedía un balón de fútbol y otra de una niña que quería que su padre volviera antes de que terminar para el año. La segunda tarde fueron 5 cartas, la tercera, 10. Al cabo de una semana, la caja estaba casi llena. Los maestros decidieron leerlas juntos, en la sala de profesores, después de las clases. No todas eran dramáticas. Algunas pedían juguetes, otras hablaban de amigos, de mascotas, de cosas pequeñas. Pero, entre las cartas inocentes, empezaron a surgir historias que dolían. Un niño pedía que sus padres dejaran de pelear. Una niña pedía que su abuelo no muriera. Otro pedía una noche sin miedo, sin gritos ni vidrios rotos. Un adolescente, sin firmar, había escrito: solo quiero sentir que importó para alguien.
No podemos responder a todas, dijo Martín, frotándose los ojos después de la quinta noche. No somos psicólogos, ni trabajadores sociales, ni millonarios. No se trata de eso, respondió Elena. No vamos a resolver todos los problemas. Pero, si al menos una de estas historias cambia un poquito, habrá valido la pena. Irea, ¿qué haremos con la carta de Lucía?, preguntó Ana. Sigue sin apellido, sin dirección. Podría ser cualquiera. Elena apoyó los codos en la mesa, cansada. Lucía, repitió, como si saboreara el nombre. Hay más de una Lucía en la escuela, pero ninguna tiene 7 años. Debe estar en otra institución. Hizo una pausa, o tal vez ya no estudia. La idea la golpeó con fuerza. Conocía casos de niños que dejaban de ir a la escuela cuando la familia perdía el control de la situación. Quizás podamos buscarla a través de la carta, sugirió Ana. La letra, la forma de escribir, podría ser de primero o segundo grado, por la manera en que forma las letras. Y dice antes, papá estaba con nosotras. Eso significa que vivían los tres. Alguien debe conocer a una familia así, Elena suspiró. En un pueblo pequeño, todos creen conocer a todos, dijo, pero muchas cosas ocurren puertas adentro. Guardó la carta de Lucía en un sobre nuevo. No sabía por qué, pero sentía que esa carta era la chispa de todo aquello, y que, de algún modo, encontrara, esa niña se había convertido en una misión personal. El pueblo empezó a cambiar sin darse cuenta. Una tarde, un comercio local, la panadería de don Ernesto, colocó un cartel, párate. Si quieres ayudar a responder una carta del árbol, entra. Elena se enteró de eso al pasar por allí. Sorprendida, entró, con el corazón latiendo más rápido. ¿Qué es esto, Ernesto?, preguntó, señalando el cartel. El panadero, un hombre de barba espesa y manos siempre enharinadas, sonrió. Mi nieta me habló de las cartas, explicó. Dijo que había niños pidiendo cosas que no se compran, pero otros con dinero. Si pedían algo que se puede conseguir, un libro, un balón, una muñeca. Pensé que hay mucha gente que quiere ayudar y no sabe cómo. Si alguien quiere hacerse cargo de una carta, que venga, yo se la muestro. Sacó una carpeta de debajo del mostrador. Ya hay 3 señoras del barrio y ofrecieron. Elena sintió que, y me decía en los ojos, no lo hay. Era esto lo que había planeado, murmuró. Lo sé, respondió Ernesto. Es mejor. Lo mismo ocurrió con la farmacia, la librería, el supermercado pequeño del barrio. Algunos comerciantes se unieron para hacer una colecta de juguetes y alimentos. Otros simplemente pegaron carteles para recordar a la gente que las cartas existían. Poco a poco, los vecinos comenzaron a hablar entre ellos, no solo del clima o de los precios, sino de las historias que intuían detrás de los sobres. Una noche, mientras recogían las cartas del árbol, Elena vio algo nuevo. No era un sobre, sino una hoja doblada, pegada, con cinta, a la caja. La letra era temblorosa, de adulto. La leyó. Gracias por lo que están haciendo. Soy madre de 2 niños. No puedo darles mucho este año, pero ver que alguien se preocupa por lo que sienten, un poco de esperanza. Atentamente. Una mamá más del pueblo. Elena apretó el papel contra el pecho por un instante. No estaban solo recolectando cartas, estaban sacando a la luz dolores escondidos, silencios antiguos, pequeñas soledades. Pero Lucía aún seguía siendo un misterio. Fue Ana quien encontró la primera pista. Una mañana, al final de la clase, una niña del segundo grado, de trenzas apretadas y ojos curiosos, se acercó al escritorio. Señorita Ana, dijo, tímida, ¿es verdad que las cartas del árbol las leen ustedes? Ana se sorprendió, pero asintió. Las leemos para intentar ayudar, respondió, con suavidad. ¿Por qué lo preguntas? La niña miró a su alrededor, como asegurándose de que nadie escuchara. Es que, mi prima escribió, harta dijo, pero tiene miedo de que se rían de ella. Ana se agachó un poco para quedar a la altura de la niña. Nadie se va a reír de ninguna carta, aseguró. ¿Cómo se llama tu prima? La niña dudó, mordiéndose el labio. Lucía le susurró. Ana sintió que corazón le daba un salto. Lucía, repitió. ¿Cuántos años tiene? 7, respondió la niña. Vive con mi tía, pero desde que mi tío se detuvo. Desde que él está, mi tía casi no sale de casa. Lucía tampoco, solo viene a veces al almacén. Y se encogió. Es y va a la escuela. No se lo veo mucho. Ana respiró hondo. ¿Podrías decirme dónde vive tu tía?, preguntó con delicadeza. La niña dudó. Mi mamá dice que no cuente cosas de los demás, murmuró. Ana sonrió, con ternura. Tienes una mamá muy sabia. No quiero que me cuentes chismes, ni nada malo, y explicó. Solo quiero asegurarme de que, Tima,
esté bien. A veces, los adultos también necesitan ayuda, pero les cuesta pedirla. Tal vez podamos hacer que esta Navidad sea un poco más bonita para ella. La niña la miró fijamente, como evaluando si podía confiar en ella. Al final, asintió con un pequeño movimiento de la cabeza y dibujó un mapa simple, una hoja, dos calles, una esquina, una casa con una reja azul. Esa misma tarde, después de las clases, Ana fue a buscar a Elena. Creo que encontramos a Lucía, dijo, mostrándole el mapa. Elena sintió que escalofrío le recorría la espalda. Vamos, le dijo. La casa era más pequeña de lo que era. Pero bien, imaginado, estaba en una calle secundaria, lejos del centro, con la pintura descascarada y un pequeño jardín descuidado al frente. La reja azul, la niña había dibujado, estaba allí, oxidada en algunos puntos, con una cadena vieja, pero abierta a punto, y Elena y Ana se miraron un instante, nerviosas. ¿Y si no quieren hablar con nosotras?, murmuró Ana. Si alguien vino hasta el árbol para colgar esa carta, de alguna manera ya pidió ayuda, respondió Elena. Lo mínimo que podemos hacer es llamar a la puerta. Respiraron hondo y se acercaron. Elena tocó el timbre, pero no funcionó. Entonces, golpeó suavemente la puerta de madera. No hubo respuesta al principio. Cuando estaban a punto de insistir, escucharon unos pasos lentos al otro lado. La puerta se entreabrió, lo suficiente para dejar ver un ojo cansado y una parte de un rostro pálido. «¿Sis?», preguntó una voz femenina. Elena sonrió con suavidad. «Buenas tardes. Disculpe que la molestemos. Somos maestras de la escuela del pueblo. Mi nombre es Elena y ella es Ana». La mujer abrió un poco más la puerta. Era joven, pero los rasgos endurecidos por el dolor la hacían parecer mayor. Tenía el cabello recogido en un moño desordenado y ojeras profundas bajo los ojos. «¿Ha pasado algo con mi sobrina?», preguntó, alarmada. «No, no exactamente», respondió Ana, apresurada. «Venimos por otra razón». Elena sacó del bolso un sobre blanco, lo abrió despacio y desplegó la carta de Lucía. «Creemos que esta carta es de su hija», dijo, con voz suave. La mujer se llevó la mano a la boca, sorprendida. Sus ojos se llenaron de lágrimas al reconocer la letra. «Lucía», susurró. Por un segundo parecía a punto de cerrar la puerta, pero en lugar de eso, se apoyó en el marco, como si sus piernas no pudieran sostenerla. Yo no sabía que había escrito Edo», y dijo, en voz baja. «A veces sale a jugar delante de la casa, o con su prima». «No imaginé que», se interrumpió, limpiándose las lágrimas. «Claro que no imaginé». Elena dio un paso de adelante. «Su hija no pidió juguetes», dijo, «pidió que usted volviera a sonreír». La mujer apartó la mirada, como si esas palabras le dolieran físicamente. «Después de lo que pasó con su padre», empezó, «pensé que lo mejor era mantenernos al margen, no molestar a nadie, no pedir nada. Me encerré, creía que, si no hablaba de ello, el dolor se diría. Pero Lucía lo ve todo, y se quebró. Yo no he sabido ser fuerte para ella». Ana se acercó un poco más. «Nadie sabe cómo ser fuerte todo el tiempo», dijo. «A veces, ser fuerte es justamente esto, reconocer que no puedes sola». Hubo un largo silencio. Entonces, una voz pequeña se escuchó desde el interior de la casa. «Mamá, ¿quién es?». Una niña de cabello oscuro y ojos grandes pareció al lado de la mujer. Llevaba un jersey demasiado grande para su tamaño y se aferraba a un muñeco viejo. Elena la reconoció sin haberla visto nunca antes. Era como si la carta hubiera dibujado su rostro en su imaginación. «Tú debes ser». Pero Lucía le dijo, sonriendo. La niña la miró, desconfiada. «¿Ustedes son de la escuela?», preguntó. «Sí», respondió Ana. «Y también somos parte de un grupo que está leyendo las cartas del árbol de Navidad». Lucía abrió mucho los ojos. «¿Leísteis mi carta?», preguntó. Alarmada, Elena asintió. «La leímos. Queremos decirte algo muy importante. No te estás equivocando al desear que tu mamá vuelva a sonreír. Es un deseo muy valiente». La niña miró a su madre, que tenía las mejillas empapadas de lágrimas. «No quería que te enojaras», y dijo, bajito, Solo quería que estuvieras como antes». La mujer se agachó, abrazando a Lucía con fuerza. «No estoy enojada, mi amor», susurró. «Estoy avergonzada de no haber visto que necesitabas». Elena sintió que nudo se formaba en su garganta. Se aclaró la voz. «Estamos organizando algo para Navidad», le explicó. «Una cena comunitaria en la escuela. Una noche que no tenga que pasarla solo. Habrá comida, música, juegos para los niños. Y también tenemos compartir algunas de las que, para que el pueblo escuche lo que ustedes sienten. Nadie dirá nombres, no se preocupen.
Pero queremos que sepan, están solos. Lucía la observó con atención. ¿Podemos ir?, preguntó a su madre. La mujer respiró hondo. No sé si será fácil. Para mí, dijo, sincera, hace mucho tiempo que no voy a ningún sitio. Ana sonrió. No tienes que decidir ahora, pero quiero que sepas una cosa, Circe, no irás como una carga para nadie, irás como alguien que se da rodeada de gente, porque la Navidad no es una vitrina para familias perfectas, es un lugar para los que se rompen. Aún así, siguen aquí. La mujer cerró los ojos un instante, dejando que esas palabras la atravesaran. Lo pensaré, dijo al fin. De verdad, lo pensaré. Cuando Elena y Ana se despidieron, sintieron, habían dejado algo más que una invitación, que ya casa. Habían dejado una puerta entreabierta, una pequeña rendija por la que la luz podía volver a entrar. Los días siguientes fueron una vorágine. La escuela se convirtió en un hormiguero de actividad. Padres, alumnos, profesores y vecinos se ofrecieron para ayudar con la cena de Navidad. Una señora mayor se encargó de coordinar los platos. El carnicero donó parte de la carne. La panadería de Ernesto aportó panes y postres. Un músico aficionado, padre de un alumno, se ofreció a tocar la guitarra en vivo. Un grupo de adolescentes se organizó para decorar el gimnasio con luces, guirnaldas y estrellas hechas a mano. Y, en medio de todo eso, las cartas siguieron llegando. Elena seleccionó algunas, las más representativas. Algunas pedían cosas materiales que pudieron resolverse con donaciones. Otras, en cambio, hablaban de miedos, soledad, ausencias. La idea no era exponer el dolor de los niños, sino mostrar que ese dolor existía, que era real, que merecía ser escuchado. La noche de la cena, el gimnasio brillaba como nunca antes. Había mesas las cubiertas con manteles de colores, velas artificiales, platos y cubiertos dispuestos con orden. En un rincón, un pequeño escenario improvisado esperaba al músico. En las paredes estaban colgados dibujos hechos por los alumnos, árboles de Navidad, estrellas, casas nevadas, manos entrelazadas. Pero lo que más llamaba la atención era el gran panel fondo del salón, una enorme silueta de árbol hecha de cartulina verde, llena de sobres pegados. Encima, un cartel decía: Árbol de las cartas, lo que los niños sienten también importa. Los invitados fueron llegando poco a poco, algunos con timidez, otros con entusiasmo, otros con desconfianza. Había familias completas, abuelos con nietos, madres solas con sus hijos, adolescentes riendo en grupo, personas que solían pasar la Navidad encerradas en casa y que ese año, por alguna razón, habían decidido salir. Elena buscaba con la mirada a una persona en particular. La vio cerca de la puerta. Dudando, Lucía estaba allí, agarrada de la mano de su madre. Llevaba un vestido sencillo, pero sus ojos brillaban con una mezcla de nerviosismo y expectativa. La mujer, por su parte, miraba el lugar como quien entra en territorio desconocido. Elena se acercó, sonriendo. Me alegra mucho que hayan venido, dijo. La madre de Lucía asintió, apretando el bolso con fuerza. Yo casi me arrepiento en el camino, admitió, pero ella insistió. Lucía sonrió tímidamente. Prometiste que lo ibas a pensar, y dijo, y pensar, no, es lo mismo decir que no. Elena rió, con ternura. Eres muy persuasiva, comentó. Pueden sentarse donde quieran. Esta noche, esta escuela es su casa. La cena fue sencilla, pero abundante. Había risas, conversaciones cruzadas, niños corriendo entre las mesas, adultos que al principio hablaban en voz baja y luego comenzaron a soltarse, como si la presencia de tantas personas igual de cansadas y vulnerables los hiciera sentir menos raros. En un momento dado, las luces se atenuaron ligeramente. El músico dejó de tocar y Ana subió al pequeño escenario, sosteniendo un micrófono. Buenas noches a todos, y dijo, con una sonrisa ligeramente nerviosa. Antes que nada, queremos darles las gracias por estar aquí. Esta idea nació de una carta, de una niña que no pidió juguetes, sino algo mucho más difícil. Pidió que alguien amaba volviera a sonreír. Hubo un murmullo discreto. A partir de esa carta, continuó Ana, empezamos a leer otras. Nos dimos cuenta de que, detrás de las listas de regalo, hay sentimientos que rara vez salen a luz. Esta noche, con mucho respeto, queremos compartir con ustedes algunas de esas voces. Elena se acercó, sosteniendo un pequeño montón de papeles. Respiró hondo y comenzó a leer fragmentos, sin revelar nombres.
Querido Papá Noel, este año no quiero una bici. Solo quiero que mi papá vuelva a casa y deje de vivir en el bar. Lo que más me gustaría en Navidad es que mi mamá no tenga miedo. A veces se queda mirando la puerta como si alguien fuera a entrar gritando: no quiero más regalos. Quiero que mi abuelo no se vaya al cielo todavía, pero si no puedes evitar, Leo, al menos haz que no le duela. Quiero que dejen de decir que soy un problema. No soy un problema, solo estoy triste. A medida que las palabras llenaban el gimnasio, el ambiente fue cambiando. Algunos bajaron la mirada, otros limpiaron discretamente las lágrimas. Había padres que se movían inquietos en sus sillas, reconociendo en esas frases anónimas la voz de sus propios hijos. Y había hijos que miraban a sus padres, preguntándose si alguna de sus cartas sería una de las leídas. Elena cerró la última hoja y la dejó sobre el atril. Estas cartas son de los niños, y dijo: de este pueblo. No son historias de revistas ni de películas. Son sus hijos, sus nietos, sus alumnos, sus vecinos. Ellos ven más de lo que creemos, sienten más de lo que dicen, y esta noche lo único que queremos es recordar que, antes de las luces, los regalos y las fotos perfectas, la Navidad es sobre esto: estar presentes unos para otros. Hubo un silencio profundo, pero no incómodo. Era un silencio lleno. Fue entonces cuando alguien, desde el fondo, comenzó a aplaudir, luego otro y otro, hasta que todo el gimnasio cayó en aplausos. Lucía miró a su madre. ¿Crees que mi carta estaba ahí?, preguntó. Su madre tragó saliva. No lo sé, respondió, sincera. Pero creo que, aunque no la leyeran en voz alta, ya hizo una gran diferencia. Lucía sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, vio algo en el rostro de su madre y desaparecido hacía meses. Una chispa, pequeña, frágil, pero real. Más tarde, mientras los niños jugaban en una esquina y los adultos conversaban con chocolate caliente, vanos, Elena se acercó a Lucía y a su madre. Quiero darte esto, dijo, entregando un pequeño sobre a la niña. Lucía lo abrió, curiosa. Adentro había una tarjeta con un dibujo de un árbol y una frase: gracias por recordarnos lo que de verdad importa. Con cariño, los maestros de tu pueblo. La niña sonrió, con los ojos brillando. ¿De verdad creen mi importante?, preguntó. Elena asintió. Si no hubieras colgado esa carta en el árbol, nada de esto estaría pasando, dijo. No habría cena, ni cartas compartidas, ni vecinos intentando ayudar unos a otros. A veces, el valor de decir lo que se siente cambia más cosas de las que imaginas. La madre de Lucía miró a Elena con gratitud. Gracias, susurró, no solo por esto, por venir a nuestra casa, por no tratarnos como un problema. Elena negó con la cabeza. No son un problema, respondió. Son parte del lugar, y nadie debería pasar la Navidad sintiendo que estorba. Esa noche, cuando Lucía se acostó, abrazó su viejo muñeco con más fuerza, pero no porque tuviera miedo. Lo abrazó como quien abraza algo familiar en medio de un mundo que empieza a cambiar para mejor. Su madre, en la habitación de al lado, abrió por primera vez en meses la ventana. El aire frío de diciembre entró, trayendo consigo el sonido distante de risas en la calle, de música, de vida. Se miró en el espejo. No vio a una mujer fuerte, ni a una madre perfecta, pero vio a alguien que, al menos, había dado un pequeño paso fuera de la oscuridad. En la mesa de la cocina, junto a una taza de té a medio terminar, estaba la carta de Lucía. La había releído tantas veces que ya se sabía a las palabras de memoria, pero esta noche, al volver a leerla, algo cambió. Donde antes había visto una acusación, ahora veía un pedido de ayuda. Donde antes había visto culpa, ahora veía amor. Tomó un bolígrafo y una hoja limpia. Se quedó un buen rato pensando, hasta que finalmente empezó a escribir. Querida Lucía, sé que esta carta no es para Papá Noel, es para ti. No puedo prometerte una vida sin tristeza. Tampoco puedo traer de vuelta a tu padre, pero quiero prometerte algo que, si está en mis manos, voy a intentar, de corazón, volver a cantar en la cocina. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero no voy a rendirme, porque tú mereces una madre de, incluso cuando está rota, sigue luchando por encontrar un poco de luz. Gracias por ser tan valiente. Con todo mi amor, mamá. Dejó la carta sobre la mesita de noche de la niña y apagó la luz. Cuando Lucía despertó a la mañana siguiente y encontró la carta, la leyó con los ojos muy abiertos. Sonrió, corrió a la cocina y la vio allí, de pie, preparando el desayuno. La madre no estaba cantando, aún no, pero había una radio encendida y una canción navideña sonaba de fondo. Mientras revolví a la leche a cacerola, sus labios
se movían, tímidos, intentando seguir la melodía. Lucía se acercó, rodeándole la cintura con los brazos. Te quiero, mamá susurró. La mujer cerró los ojos, dejando que las lágrimas cayeran sin esconderlas. Yo también te quiero, mi amor, respondió. Gracias por no dejar de escribir, incluso cuando yo había dejado de hacerlo. En las semanas siguientes, la campaña del árbol de las cartas se convirtió en noticia. Un periódico local hizo un reportaje. Una radio Origen invitó a Elena y a Martina a hablar de la experiencia. Otros pueblos comenzaron a imitar la iniciativa, colocando cajas junto a sus propios árboles, invitando a niños y adultos a escribir. No todos los problemas del pueblo se resolvieron de la noche a la mañana. Todavía hubo discusiones, pérdidas, miedos, pero algo había cambiado en la forma en que las personas se veían entre sí. Sobre todo, algo había cambiado en la forma en que escuchaban a sus niños. Elena, por su parte, volvió a pasar una tarde por la plaza, sola, ya cerca de Navidad. El árbol estaba completamente decorado, luces de colores, estrellas, bolas brillantes. A su lado, la caja de las cartas, ahora vacía, pero con un cartel que decía, gracias por escribir. Seguimos leyendo. Se acercó y apoyó la mano en la madera. Por un segundo, imaginó la voz de su propio padre, aquel que siempre le había dicho que la Navidad era menos sobre recibir y más sobre compartir lo que uno tenía, aunque fuera poco. Tenías razón, susurró. A veces, lo único que tenemos para compartir son palabras, y aún así pueden hacer tanta diferencia. En ese momento, una niña pasó corriendo junto a ella, riendo, perseguida por un niño más pequeño. Era Lucía, que se detuvo al verla. Señorita de Elena, exclamó, mi mamá ahora pone villancicos todos los días. A veces se equivoca con las letras, pero igual se ríe. Elena sonrió. Me alegra oír eso, respondió. ¿Y tú, vas a escribir otra carta el próximo año? Lucía se quedó pensando, con una mano en la barbilla. Tal vez sí, dijo al fin, pero creo que esta vez voy a pedir algo para otras personas. Hay muchos niños que todavía no saben escribir. Yo puedo contarles. Elena sintió la oleada del tuyo. Entonces, el año que viene, tú das la ayudante oficial del árbol de las cartas del Daró. Lucía sonrió de oreja a oreja. Me gusta cómo suena, dijo Lucía. Ayudante del árbol de Navidad. Corrió de nuevo hacia el centro de la plaza, donde un grupo de niños intentaba hacer un muñeco de nieve, le caía cada vez que alguien lo empujaba. Elena la miró por un momento. Luego alzó la vista hacia el cielo invernal. No sabía qué le traería el futuro. No sabía si todas las Navidades serían llenas de pequeñas revoluciones silenciosas. Pero sí sabía algo. A partir de ese año, jamás volvería a subestimar el poder de una carta colgada en un árbol, porque a veces, todo lo que hace falta para cambiar un pueblo entero es que una niña de 7 años se atreva a pedir, en voz escrita, algo que los adultos habían olvidado, que la gente vuelva a mirarse, escucharse, sostenerse. Y esa, pensó Elena, era la magia más verdadera de la Navidad.